presentamos lo popular y lo culto, en línea con el profesor José Jaques. Bueno, arrancó el proceso de la la reunión de la Asamblea Nacional Revisora para conocer de la propuesta de reforma planteada por el presidente Luis Abinader Corona. En la primera sesión realizada ayer, recuerden que la Asamblea Revisora, ahí están juntos los diputados y los senadores, y asistieron a esta primera sesión, asistieron 112 de los 122 legisladores, una asistencia muy buena de la reunión de la Asamblea Nacional Revisora. Aprobaron, tal como reseña la prensa, aprobaron 7 de los 10 artículos que están planteados para modificar. Y en el segundo encuentro a realizarse hoy martes 8, se estarían conociendo los otros 3 artículos. Y ahí se ha visto, tal como se hizo en el proceso de debates de opinión pública, entre otras de algunas consultas de sectores, la posición de los legisladores de oposición, que sabemos que su votación es en contra, y eso está bien, porque la democracia es eso. Ahora, usted y yo sabemos que no hay de otra que la mayoría que controla el partido de gobierno en el Congreso va a aprobar esa reforma a la Constitución de la República. Se tocan temas, esta vez no es una reforma como la del 15, por ejemplo. La del 15 y de 2002 fueron casi solo para imponer la voluntad de una persona que quería reelegirse, como es el caso de Danilo Medina en el 15 y de Hipólito Mejía, que la pagó caro, porque Hipólito se llevó de un grupito que estaba ahí con él, Guido Gómez Mazara, Eligio Jaques, Hernani Salazar. La gente recuerda esa persona que le caían mal a la población. Le caían mal a la población por su insistencia de imponer a Hipólito Mejía, que incluso dividió otra vez al PRD para él ser candidato a la presidencia en el 4. No renunció en el 2003 por el carácter que tiene Hipólito, pero en el 2003, como respuesta a eso, le estalló en las manos la crisis bancaria. Bueno, ya eso es historia. Y en el 2015, Danilo, con su actitud de presentarse de nuevo en el 16, que ganó, según la Junta, y entonces, pero Danilo dividió al PLD de una manera terrible y lo sigue dividiendo, lamentablemente, porque nosotros defendemos la vida de los partidos. Regresando a esta reforma que cambia la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, cambia la cantidad de diputados, rebaja 20 escaños en la Cámara Baja, que eso es un paso significativo porque la gente ha estado diciendo siempre que se gasta demasiado dinero en funcionarios, en burócratas y esas cosas, y entonces Abinader se atrevió y propuso eliminar 53. El Congreso, su Congreso, digamos, porque tiene mayoría en ambas cámaras, decidió reducir a 20. Y hasta 10 que hubiera reducido es importante porque responde a lo que la gente quiere. En el fondo, usted me pregunta, bueno, Dominicana podría funcionar bien con 100 diputados. Y con menos incluso. Incluso yo hubiera propuesto el Congreso volverlo unicameral, porque hay muchísimos países que el Congreso es una sola cámara. Pero esas 2 cámaras es una trampa para los intereses del pueblo. Te lo aprueban aquí, pero te lo atajan allí. Eso, bueno, pero Abinader no se atrevió a tanto. Entonces, si se aprueba en la segunda sesión, si se aprueba esos 3 artículos, como yo sospecho
que se van a aprobar, entonces irían a dos comisiones. Una comisión de estilo y una comisión de revisión, que tienen que ver lo que han aprobado, y el presidente Ricardo de los Santos y el vicepresidente, el señor Pacheco, Alfredo Pacheco Soria, presidente de la Cámara Baja, o de la Cámara, entonces recibirían esa revisión de las comisiones. La comisión de estilo está conformada por Johnson Encarnación, Alexis Victoria Yep. Estoy leyendo en el periódico, y el periódico se pone desobediente de vez en cuando. Está Ginette Bornigal, Dagoberto Rodríguez, Moisés Ayala, Carolyn Mercedes de la Cruz, Luis Gómez Benson, Agustín Burgos, Diomedes Rojas, Jesús Manuel Sánchez, Ignacio Aracena, Dilenia Santos, mi amiga de Santiago, y Kenia Vidó. La comisión de verificación, me parece importante también, está integrada por Daniel Rivera, el senador de Santiago, Ramos Rogelio Genao, Rafael Duluc, ese hecho litín de la Altagracia, senador, Aneude Ortiz y Aracelis Villanueva, y los diputados Eduviges María Bautista, Pedro Antonio Martínez, Juan Medina, Carmen Ligia Barceló, Eugenio Cedeño, Liz Báez y Elías Wessing. Elita, ¿verdad? Entonces, esas comisiones terminarían su trabajo y devolverían, ¿verdad?, a las comisiones, devolverían a la presidencia ya la pieza revisada, aprobada y revisada, y sería enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación. Ese es el periplo que va a seguir ese proyecto, donde quedarán modificados 10 artículos de la Constitución, y entonces estaría, a partir del 28, estaría conformado la Cámara de Diputados por 178 diputados. Y hay provincias que le van a reducir diputados, como Santiago, entre otras cosas. Ya lo veremos al paso cuando sea promulgado. Entre otras son las principales. Está explicado ampliamente lo del Consejo Nacional de la Magistratura. El presidente del Tribunal Constitucional entraría al Consejo Nacional de la Magistratura, entre otras cosas. Esa es la reforma de Luis, que está tomando esas medidas, está recibiendo el apoyo del Congreso, y esta reforma, paralela a la reforma fiscal, que va a ser conocida, pero que ya fue anunciado, y es la que la gente ya dice que va a pegar duro, pero ese es otro tema que lo iremos viendo al paso, porque hay que ver en detalle, porque a veces se anuncian cosas para ver reacciones, pero eso de la otra reforma, la fiscal, todavía el gobierno tiene tiempo para consensuar con sectores, variar algunas cosas de acuerdo a los gritos de la gente y todo esto. Esto es lo que hay, lo que se mueve en el Congreso en esta semana, una semana clave para estas aprobaciones, que cierro el comentario diciendo que esta reforma, la fiscal y la Constitución, pero sobre todo la fiscal, es una reforma que debió hacerse antes, pero los políticos, por lo general, lo que los políticos hacen es que utilizan el populismo, es decir, para caerle bien al pueblo, para seguir cosechando votos y simpatía, entonces no toman las medidas dolorosas que son necesarias tomar en un país para ponerse a la par con la macro, la micro y con todas esas cuestiones, y con los compromisos que tienen los países con los organismos internacionales. Dominicano es un país que funciona bajo préstamo. ¿Por qué?
porque el gobierno quiere, no, porque los gobiernos del pasado llevaron la economía hasta ahí. Antes era una economía del tacaño, de chelear, de negar cosas para decir que el país estaba bien, pero estábamos en el atraso. Así es, yo no soy economista, solo soy profesor metido en comunicación. Gracias por